Saludos cordiales, amados hermanos y amigos. Seguimos con la serie sobre los profetas con el objetivo de examinar el ejercicio del profetismo en la época de la Biblia hebrea. Aclaro anticipadamente que el análisis se desarrolla fuera del ámbito de la teología y la teodicea y de cualquier confesión religiosa. El título de la 22ª lección es Los profetas engañados. El texto eje sobre el cual gira el estudio es Ezequiel capítulo 14, versículo 9. La versión que voy a leer es tomada de la Biblia Reina Valera revisada, edición 1960. Y cuando el profeta fuere engañado y hablare palabra, yo Jehová engañé al tal profeta y extenderé mi mano contra él y lo destruiré de en medio de mi pueblo Israel. Esta es la respuesta más esperada de toda la serie, porque responde a la pregunta del millón: ¿por qué los profetas de Yahvé son todos mentirosos y engañan al pueblo? La respuesta es proporcionada por el mismo Yahvé, de primera mano y sin preguntarle. Y es la siguiente: porque Yahvé es un Dios mentiroso que engaña a sus profetas. Reitero, los profetas de Yahvé mienten al pueblo porque tienen a un Dios mentiroso que les engaña con profecías falsas. Y ese Dios mentiroso se llama Yahvé, el Dios del judaísmo. Los profetas de otros dioses cananeos como Baal, el dios el dios del reino del norte, o la diosa Astarte, nunca fueron acusados de mentirosos por sus dioses. Nunca fueron señalados por aprovecharse de la gente. Sin embargo, el Dios Yahvé es un Dios profano, grosero y tosco, que siempre descalifica y avergüenza a sus propios profetas. Es que Yahvé es un Dios inferior, de muy bajo perfil y con pocos seguidores, por ser un Dios mentiroso, falso y engañador. Según Deuteronomio 32, 8 y 9, siempre estuvo a cargo del Dios el Dios del reino del norte, y en su templo estaba rodeado de muchos otros dioses más honestos que el mentiroso Yahvé, el Dios engañador de sus profetas. Cabe recordar que el Dios Yahvé siempre fue un Dios segundón, una deidad despreciada por sus sacerdotes y por su propio pueblo, y arrinconada en el templo en un lugar inaccesible, representada por una caja de madera tallada con un par de seres antropomórficos hechos de fundición, con cabeza humana, cuerpo de toro y un par de alas. Una figura que se ubicaba a la entrada de templos o de palacios en la antigua Asiria, Babilonia y Persia. Muy bien, escuchemos la confesión del Dios Yahvé sobre su actividad mentirosa. Cuando el profeta fuere engañado y hablare palabra, yo Jehová engañé al tal profeta. Jehová es el único responsable por la existencia de profetas mentirosos y de tanta mentira en la Biblia hebrea. Y todo al servicio de su causa, la industria religiosa explotada por la élite sacerdotal, los santos elegidos y protegidos por el Dios de la mentira Yahvé. Cuando un profeta miente, no sabe que miente, porque confía que Yahvé le está diciendo la verdad. Pero el perverso Dios Yahvé es un engañador compulsivo y repulsivo. En este Dios mentiroso realmente nadie creía, ni sus propios sacerdotes, porque el templo estaba lleno de otros dioses más confiables que el tramposo y empalagoso Dios Yahvé. Además, desde el tiempo del rey Salomón, la ciudad de Jerusalén estaba llena de templos para otros dioses, dioses más reverenciados que el mentiroso Dios Yahvé. Y si retrocedemos a la leyenda del Éxodo, nos encontramos con que todo el pueblo se quejaba al unísono del torpe Dios Yahvé, que empezaba su carrera divina siendo apenas el Dios de la tormenta, que deambulaba por el desierto de Parán. Números capítulo 14, versículos 26 y 27 dice: Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: ¿hasta cuándo iré esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel, que de mí se quejan?
Se quejan de Yahvé porque se dieron cuenta que les miente al decirles que les sacó con brazo poderoso de Egipto, pero estando en el desierto no sabe qué hacer con su gente, excepto someterles a temperaturas extremas, a falta de habitación, agua y comida, falta de dirección y de esperanza. En esa acción demostró, además de ser mentiroso, que es un Dios incapaz de liderar, un Dios irresponsable que empieza un operativo y no sabe cómo avanzar. Es un Dios improvisado que dejó a la primera generación muerta en el desierto. Así que el Dios depravado el depravado es Yahvé y no la multitud, que no pidió estar en esa situación. El pueblo hubiera llegado a Palestina en un par de semanas, pero los religiosos le impidieron, porque allí empezaba el truco de confiar en Yahvé y de hacer la voluntad de los sacerdotes ambiciosos que aprendieron a vivir a costa del pueblo idólatra, politeísta y supersticioso. Sin embargo, los hechos hablan más fuerte que las palabras, y el Dios Yahvé es un Dios inoperante, incapaz de hacer absolutamente nada. Es un fanfarrón que solo sabe hablar. En su bravuconada, o en otra bravuconada, mejor dicho, del Dios Yahvé, afirmó en Números 23:19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no lo hará, habló, y no lo ejecutará. De nuevo Yahvé está mintiendo a sus profetas y a su pueblo, porque según Génesis 6, apenas se le mezclaron la gente, ya se arrepintió de haber creado al ser humano y para solucionar mandó un diluvio. Cuando Moisés bajó del monte, según Deuteronomio 9, el Dios Yahvé le dijo a Moisés que iba a destruir al pueblo porque se arrepintió de haberle sacado de Egipto. En fin, así sucesivamente. Yahvé es el eterno Dios arrepentido. El Dios Yahvé se arrepiente a cada paso porque es más torpe que el propio ser humano. Pero como dice tener el poder, es un Dios arrogante, peligroso e imprevisible y soluciona sus problemas persiguiendo, amenazando y matando a su propio pueblo. Es el poder en las manos de un Dios inconsciente, indiferente e incompetente. Lo bueno es que todo lo que anunció nunca realizó. Es pura propaganda, o mejor, es pura mentira, como él mismo se da a conocer, el Dios engañador de sus profetas y de su pueblo. El Dios Yahvé no tiene ninguna credibilidad porque mintió desde el comienzo con las leyes de la Torá, diciendo que se las reveló a Moisés. Sin embargo, la mayoría son copias del Código de Hammurabi y de otras leyes de países vecinos más desarrollados. El Dios Yahvé es un Dios mentiroso. El profeta Isaías también cayó en su trampa mentirosa. Isaías 25:1 dice, Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Isaías creía que los consejos de la Torá o de la ley eran verdad y firmeza, y su alabanza no le sirvió de mucho, porque murió torturado en manos de sus colegas sacerdotes con una sierra de madera. Así es el Dios Yahvé, cruel y mentiroso con sus propios profetas y su pueblo, e igual que Yahvé, son sus sacerdotes ambiciosos. Pero la mentira de Yahvé no tiene fin. Menos mal que cerraron el canon bíblico para que el Dios Yahvé dejara de mentir por escrito. Zacarías 8:3 dice, así dice Jehová, yo he restaurado a Sión y moraré en medio de Jerusalén, y Jerusalén se llamará ciudad de la verdad, y el monte de Jehová de los ejércitos, monte de santidad. Esta es otra mentira descarada del Dios Yahvé. Esta vez miente al profeta Zacarías, que a su vez transfiere la mentira al pueblo. Con la llegada de las legiones romanas, todo salió exactamente lo contrario. En vez de ciudad de la verdad, quedó como la ciudad de la mentira. En vez de monte de Jehová de los ejércitos,
es monte de los ejércitos invasores durante 2000 años. Y en vez de monte de santidad, es un monte de impiedad. Este es el Dios de los judíos, deshonesto y desvergonzado, que engañó a su pueblo desde el principio, con profecías falsas y con promesas mentirosas, incluso con la promesa de un Mesías y de una era mesiánica. Hasta que llegaron los romanos, desapareció el pueblo, el Dios mentiroso quedó definitivamente callado, y su templo, el monumento a la mentira religiosa y al Dios del engaño, fue destruido. Pero el Dios mentiroso Yahvé sigue amenazando a sus engañados profetas. Extenderé mi mano contra él y lo destruiré de en medio de mi pueblo Israel. Yahvé es el Dios maligno en la historia de Canaán, que primero les miente a sus profetas para luego acusarles de mentirosos y finalmente ejecutarles, destruirles. El Dios Yahvé es una deidad malévola, un Dios sin juicio ni principios. Es un Dios con demasiados defectos de fabricación. Con razón que su nombre es impronunciable, es inefable. Otra desfachatez del Dios Yahvé es la siguiente. Jeremías capítulo 23, versículo 36 dice: y nunca más os vendrá a la memoria decir profecía de Jehová, porque la palabra de cada uno le será por profecía, pues pervertisteis las palabras del Dios viviente, de Jehová de los ejércitos, Dios nuestro. Yahvé es el Dios mentiroso que engaña a sus propios profetas y a través de ellos a su pueblo. Y aquí de nuevo les acusa de pervertir las palabras de Yahvé. Pero si todas sus palabras son pervertidas, no se necesita de ningún otro agente, puesto que Yahvé es el Dios perverso, malévolo, depravado, mentiroso y cínico. Pero esta no es la única vez que Yahvé admite públicamente que miente a sus profetas y a su pueblo. En realidad, la Biblia hebrea es la historia de la mentira del Dios del engaño. Primera de Reyes 22, del 19 al 23 dice: entonces él dijo: oye pues palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo: ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo: yo le induciré. Y Jehová le dijo: ¿de qué manera? Él dijo: yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo: le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Y ahora, he aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas. Y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. El Dios Yahvé miente a sus profetas y a su pueblo con premeditación y alevosía. Yahvé miente asquerosamente. Muy bien, termino con la observación del filósofo y matemático francés René Descartes. Así pues, supondré que hay no un verdadero Dios que es fuente suprema de verdad, sino cierto genio maligno, no menos artero y engañador que poderoso, el cual ha usado de toda su industria para engañarme. Les repito, supondré que hay no un verdadero Dios que es fuente suprema de verdad, sino cierto genio maligno, no menos artero y engañador que poderoso, el cual ha usado de toda su industria para engañarme. Muy bien, agradezco su amable atención, reciba un fraterno abrazo y hasta el próximo estudio. Gracias.